Buenas noches tengan todos ustedes, les saluda su amigo y servidor Edgar Peña y estoy contentísimo el día de hoy porque tenemos, lo prometido es deuda, tenemos a nuestro invitado especial aquí con nosotros y una vez más sean bienvenidos a su podcast BTC, Biblia, Teología y Contexto. Todos sean bienvenidos y gracias por todo ese apoyo que nos están haciendo a este podcast, ¿no? A su podcast, el BTC. El día de hoy nos está acompañando una persona con la cual yo y Wilfred, ya lo conocemos, hermano Wilfred, amigo Wilfred, queremos mucho, alguien que ha dejado una huella digital en nuestro pensamiento y en nuestra vida, ¿no? Pastor de muchos años, profesor de seminario, de instituto bíblico, ahora también está ya en su carrera final del doctorado ya, en Dallas. En Dallas, gloria a Dios. Entonces tenemos al pastor Eduardo Blando o al teólogo Eduardo Blando, que hoy día va a estar acompañándonos en esta rica reflexión de la función de la teología, porque es importante la teología. ¿No, Wilfred? Amén. Y también queremos aprovechar esta oportunidad para darle gracias a todos aquellos que nos han apoyado en los otros podcasts anteriores. Les estamos muy agradecidos por el apoyo que nos han brindado y siempre, ¿verdad?, con el recordatorio y con la petición que nos sigan ayudando, que nos sigan apoyando. Por favor, compartan los videos que estamos subiendo. Yo creo que esa conversación es muy importante y no se canse de compartir el video. Vamos a estar tratando la manera de hacerlo lo más periódico que podamos y siempre la sugerencia, si usted tiene alguna pregunta o algún comentario o algo que usted quisiera que tratáramos más adelante, siempre está abierto el canal para que pueda hacer su comentario y nosotros podemos ayudar en eso. Entonces, por favor, denle like en todas las redes sociales que usted tenga, así nos ayuda a que este video pueda ser compartido más. Y es un gusto tener a hermano Bando con nosotros. Amén. Amén. El futuro doctor también. Futuro doctor, gloria a Dios. Nuestro profesor ha sido de seminario. Precisamente. De instituto seminario. Yo recuerdo cuando comencé a estudiar el nivel básico, el básico bíblico, claro. Con Camarillo. En el instituto Camarillo. Sí. Ya son varios años. Muchos años. Muchos años ya. Trabajamos juntos en Camarillo luego, después de que fue mi profesor. Claro, ahora claro. Después de que fue nuestro profesor, tenemos el privilegio grande de tener a nuestro hermano Bando con nosotros. Y gusto. Muchas gracias. Bienvenido a su canal. También quiero felicitar a Wilfred, ¿no? Si usted también lo puede felicitar ahí, Wilfred pasó su segundo año en su programa doctoral. Wilfred, Estamos en en Fuller, teología terminal. Estamos ahí. Ya sí. pronto te voy a ver en las aulas, no te desesperes que te alcance. Bueno, también hay que destacar a nuestro hermano Berger, No. Amén. que está en proceso de inscribirse también en el programa doctoral. Sí. Así es que, positivo y gozoso. Pero, Recuerdo a los dos, tanto con Esteban Camarillo, sí, el Instituto Bíblico del doctor Esteban Camarillo, que fue nuestro maestro. Nuestro maestro fue, claro. Nuestro pastor. Sí. Y que ustedes llegaron ahí, Sí. ¿verdad? Y se graduaron y después continuaron por seminario Gloria a Dios. ¿verdad? Y al final de su programa de bachillerato continuaron siempre con el deseo de irse preparando para servir al Señor. Que gracias a Dios, Dios nos puso pues, personas, ¿no? Como el doctor, el futuro, ya que hablar por fe, futuro del doctor Eduardo Bando, ¿verdad? El pastor, personas que nos incitaron a amar la escritura, ¿no? Amén. A profundizar. El profesor Esteban Camarillo también tenía una maestría en escatología, ¿verdad? Me acuerdo. Sí. Y fueron personas que nos impulsaron a esta locura de estudiar la teología, ¿verdad? Amén. El tema que teología. Yo creo que eso es muy importante, ya que vamos a entrar a hablar acerca de la importancia de la teología. Yo creo que eso es muy importante porque cuando hemos tenido alguien que ha marcado nuestra vida para que nos podríamos decir aventurar, pero con una profundidad, no una aventura nada más, sino con ese espíritu del Señor, de parte del Señor, a conocer más del Señor. Yo creo que hace falta hombres que lo inspiran a uno a continuar. Exactamente. Que lo inspiran a uno a continuar en ese estudio serio, profundo de la palabra del Señor. Y con sostenibilidad, ¿no? Porque no fue solamente un cosquilleo, sino que acá el pastor Eduardo ha seguido sosteniendo, ¿no? En todo este caminar, ¿no? Me acuerdo que yo le comentaba todos los sueños cuando yo llegué y nos conocíamos, le comentaba todos mis sueños, ¿no? Que Dios había puesto en mí y poco a poco ha seguido cumpliendo, ¿no? Bueno,
¿Y qué de aquellas cosas que nunca compartimos cuando éramos estudiantes y el maestro decía? Sí. Eso que queda entre Eso nosotros. Gloria a Dios. Vamos a ventilar muy todas. hermosas. Son historias muy hermosas. Y yo le diré que admiro la disposición de ustedes, la Gracias. entrega que han tenido todos estos años para seguirse preparando y entrar en la hora de Gracias. y ahora con este nuevo impulso a través de esta red, pues, red social de la comunicación, están impulsando este programa para llegar, para promover, para contribuir dentro de la comunidad evangélica y cristiana, ¿verdad? El diálogo, la reflexión de la palabra del Señor, porque con ella tenemos que dialogar. Así es. Con la palabra del Señor tenemos que reflexionar, Así es. tenemos que preguntar, Tenemos que preguntar. tenemos que preguntar. Sí. Hay una, por eso el tema del día de hoy es la importancia de la teología, ¿no? La función de la teología. A menudo a veces me preguntan, ¿para qué estudias teología, no? Entonces, yo entiendo que a veces las personas quedan en esa duda porque muchos no conocen, ¿no? ¿Qué es teología? ¿Para qué estudias la teología? ¿Cuál es su función en la sociedad? ¿O para qué sirve para mi vida, no? Pero partiendo de la misma etimología de la palabra, la teología está dividida en dos, ¿no? Teo, Dios, del griego, ¿no? Teo, Dios, logía, tratado, razón o discurso. Entonces la teología es un tratado razonado, lógico de Dios. Cuando hablamos de tratado razonado, sistemático, ordenado de Dios, estamos hablando de una disciplina, ¿doctor? Estamos hablando de una disciplina, ¿no? Entonces, como toda disciplina, tiene una función, una importancia. Miren, la historia se disciplina para estudiar aquellos documentos del pasado, ¿no? Para sacar unas conclusiones del presente y no cometer los mismos errores del pasado en el presente, ¿verdad? ¿Sí o no? La arqueología, por decir la astrología, ¿no? Se disciplina para estudiar cada sistema, cada constelación, cada estrella, cada sistema solar, ¿no? Para poder nosotros conquistar de cierta manera la luna, lo que hace que nosotros, ahora ya estamos llegando a Marte, ¿no? El ser humano, ¿verdad? Entonces, como disciplina, doctor Eduardo, el doctor Wilfred, como disciplina, ¿no? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la función de la teología? Yo creo que tenemos que tener, creo yo, un acercamiento a este tema, pero creo que en función, digamos, para poder descifrar un poco cuál es la función de la teología, tenemos que remontarnos en cierta manera a la historia, porque si no parte de la historia y parte, digamos, del concepto contemporáneo, creo que no le vamos a sentir a muchos años. Yo creo que tenemos que venir desde el inicio. Y hay que señalar, por ejemplo, que al principio, en este caso, el cristianismo no tenía texto de teología. Claro. No había texto de teología No había texto como de tal. teología. No había textos definidos, confeccionados, editados, ¿verdad? Para poderse basar y para poder disertar acerca de esos temas. Entonces, los primeros cristianos, los apóstoles, ellos no promovieron ningún sistema de teología. Ninguno. Ni Pablo, que es el más destacado como erudito, ¿verdad? Ni tampoco Pedro, que es otro buen escritor, ni tampoco los otros escritores del Nuevo Testamento, ¿verdad? En este caso de los evangelios. Entonces, ellos no hicieron teología, no se preocuparon en sistematizar todo un sistema que se fuera a compendiar como que esta es una teología sistemática, como la entendemos hoy, esta es una teología bíblica, esta es una teología de la naturaleza, esta es una teología del cuerpo, no, ya que está diversificado en el tiempo presente los distintos sistemas de teología. Entonces, al principio no era así. Entonces, ¿cómo es que van haciendo este interés y el sistema de la teología? Buenísimo. ¿Cómo que nace? Aún con los padres de la iglesia. Claro.
con los padres. Orígenes fue el primero que compiló un sistema doctrinal por todas las herejías que copulaban en las iglesias. Bueno, al principio, claro. Entonces algunos padres no confeccionaron de manera intencional ningún texto, sino que todas sus defensas fueron de manera oral y sí escribieron algo, pero no se compiló el sistema. Entonces fue después de los padres de la iglesia. Entonces es que se vino pensando en cómo desarrollar esa disciplina, pero partiendo de la propia dinámica de los temas que existían. Entonces vemos, por ejemplo, en ese sentido, cuál era el tipo o la naturaleza de la teología, y uno tiene que partir de ahí, ¿verdad? Porque si uno la quiere definir a la teología en su concepto de definición en sí, entonces uno tiene que ver cómo se relaciona la teología y cuál es su naturaleza en la teología. Entonces podemos destacar algunos hechos y algunos elementos. Podemos destacar, por ejemplo, la naturaleza de la teología no se da en el vacío, tiene su propio fundamento, tiene el objeto de su estudio, tiene sus propios métodos, como sistema tiene su propio método, cuenta con su propia estructura. Claro, es una disciplina. Se va encaminando. Claro. Se encamina en esa disciplina, en esa dirección, pero también cuenta con su propia característica. Y además va a tener en su desarrollo sus propios desafíos inherentes como disciplina de estudio, ¿verdad? Entonces, la pregunta, ¿qué es teología? Algo de nuestro hermano Herrera mencionaba, ¿verdad? Mencionaba el concepto del estudio de la teología. Hay que mencionar entonces que la teología no es de origen cristiano. No, viene de los griegos. No es de origen cristiano. Era de origen griego. Sí, entonces los filósofos griegos crearon, digamos, el estudio del concepto de Dios. Entonces, Aristóteles contribuye a ese estudio y a esa disciplina con su pensamiento. Entonces, la teología como palabra, como concepto, pertenecía en ese sentido al pensamiento griego. Es posible que algunos hermanos que nos están viendo o nos van a ver en el programa puedan diferir de lo que nosotros estamos mencionando esta noche. Pero si omite esas verdades de la historia, entonces va a perder la riqueza del propio estudio. A veces, según lo que está diciendo el doctor Eduardo, ¿verdad? La teología tiene una función muy importante, ¿no? Lo que está diciendo el doctor Eduardo, ¿no? Mira cómo se viene desarrollando, ¿no? La teología interpreta la realidad, tiene esa capacidad de interpretar la realidad como función. Bueno, o sea que la teología en sí tiene que tener esa cualidad, claro, de interpretar. Exactamente. Interpretar. Pero solo que en este caso tiene que interpretar cómo Dios interviene en la realidad del ser humano. En la historia. Sí. Porque cuando nosotros vemos que parte hasta cierto punto el tratado como desde el pensamiento filosófico, ¿no? Nosotros vemos cómo toda esa influencia griega va pasando en cada uno de los padres y van utilizando el pensamiento griego para querer explicar una realidad de Dios, ¿verdad? Como decía Aristóteles, ¿no? La causa que no tiene causa en sí, ¿no? Entonces, todo eso va pasando para querer explicar a Dios y querer... El problema es de nosotros, yo creo que es la sistematización, porque cuando fragmentamos, ¿verdad? Queremos fragmentar la naturaleza de Dios, entonces no podemos ver a Dios en toda su unidad y no podemos ver cómo los distintos atributos de Dios se unen y trabajan en la revelación para que el hombre pueda conocerlo. Es decir, que la teología, para que sea teología, tiene que tener su propio fundamento y el objeto de estudio. Pero ¿quién se lo da a él para que haga teología? ¿Quién le provee ese recurso? Por sí mismo no se puede hacer teología
si no hay objeto. Y si Dios no se revela Claro, al hombre. claro, pastor, en ese punto, pues, ¿no? En ese punto. La teología interpreta la realidad, estamos en consenso, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero no interpreta la función de las cosas, sino la realidad en cuanto a Dios y el hombre. Es decir, que su tarea principal va a consistir, ¿verdad?, en que descubrir, interpretar, digamos, la autorrevelación de Dios. Tal cual. Entonces acá viene un punto, pues, pastor. Cuando uno, como en el siglo pasado, pasó con Galileo, ¿no? Cuando uno pone por decir que la teología interpreta, ¿no?, la función de las cosas, no la realidad de Dios con los hombres, crea una dependencia, ¿no? En este caso, en el siglo con Galileo, ¿no? Creo que fue en el siglo XIII, de la teología con la ciencia, ¿verdad? Galileo dijo unas verdades científicas que la iglesia no le creyó, la teología no le creyó a Galileo, que al final fueron verdad. Bueno, lo que Galileo hizo dentro de ese proceso científico fue un proceso teológico a la vez. Claro. Porque la teología lo llevó a la comprensión de lo que yo creo que le estoy entendiendo. La realidad que todo ser humano ve, no, claro, nosotros tal vez como físicos no estudiamos, pero Galileo como científico, cuando él se da cuenta de todas las fuerzas que operan en el universo, Tal cual. él dentro de ese campo de autorrevelación, como decía el doctor, dentro de ese campo de revelación él se da cuenta de que hay alguien que mueve todos esos lazos. Exactamente. Entonces el proceso teológico aplicado como a la ciencia, ¿verdad?, nos lleva a esa comprensión. Claro. Lo que estábamos hablando en el podcast pasado, cuando nosotros queremos ver cuáles son las pruebas que hay para demostrar la existencia de Dios. Entonces, cuando la ciencia parte desde ahí, entonces el proceso teológico se puede aplicar, ¿verdad? Como usted bien decía, ¿no? O sea, todo ese objeto de estudio, entonces ya no recae sobre la realidad que explica, sino sobre quién es el que causa esa realidad. Es decir, creo que en este caso, digamos, no hay que apartarlo que el estudio en sí primario, la teología como disciplina y como estudio, ¿verdad?, va a tener su punto de partida y el origen de ese estudio va a ser el estudio acerca de Dios, principalmente. Sí. Principalmente. Es por eso que le digo. Y va a interpretar los hechos de Dios. Exactamente. Los hechos de Dios. Sí, no la función de las cosas. No, los hechos de Dios. Los hechos de Dios en relación a su propia creación. Y que Él se da a autorrevelar, que Él revela. Y bien lo dice, y bien lo explica el libro de Romanos, ¿no? ¿Verdad? Bien lo dice. Que lo conoció de Dios se da a conocer a través de los hechos, ¿no? En esa, que lo que le llaman esa revelación natural, ¿verdad? De que por naturaleza el hombre toma conciencia de que existe un ser que está encima de él, un ser que no es entendido con la razón humana, sino que es comprendido y aceptado por la fe. Exactamente. Por eso digo esto, porque en la Edad Media a la teología, ¿no?, como el estudio de Dios, era la madre de todas las ciencias. Pues así en un tiempo se le creyó, digamos, claro, los padres de la iglesia, y después en la Edad Media, sí, la edad patrística, ¿no?, ya le dan esa importancia, le dan esa connotación de que la teología era la madre de todas las ciencias. Años posteriores, entonces, con el estudio de la ciencia y el desarrollo de los estudios a partir del Renacimiento, entonces se da cuenta de que la teología no es la madre de todas las ciencias, que tiene solamente una función. O sea, que nada más es una función entre la otra disciplina que estudia. Exacto, no hay codependencia, no hay una codependencia, podemos hablar de eso, ¿verdad?, entre la ciencia y la teología. No existe eso. Es decir, para la teología no depende de la ciencia. Exactamente, no depende de la ciencia como tal, como la ciencia empírica, o la ciencia oculta. No depende. Sino que la teología depende, digamos, de lo que Dios ha sido revelado hacia el hombre. Que tenga diálogo con las ciencias es muy diferente. Poder tener un diálogo con la ciencia
Y la propia teología lo va a conducir al estudio, lo va a conducir y va a aceptar de que todo lo que está creado ha sido porque alguien Lo tuvo que crear. Porque Dios existe. Claro. alguien En el primer podcast, Wilfred dijo algo muy importante, que la ciencia no está divorciada de la fe, ¿no? Porque la ciencia solamente está descubriendo los procesos del desarrollo, ¿no? De elementos. Cómo Dios hizo todas esas cosas. Lo que pasa es que la ciencia como tal es un método que mide. Miren que mide, exactamente, que tiene prueba y error, tiene prueba y error. Sí, porque tiene su propia metodología, Su propia metodología. ¿me entiendes? Y tiene sus propios valores. Sí. Pero, por ejemplo, un milagro a la luz de la ciencia no se puede medir. No se puede medir en un laboratorio, no se puede medir en valores tampoco, Y ni se puede recrear. ni se puede recrear tampoco, ni tampoco la metodología de la ciencia puede determinar qué tipo de milagro hay. Algunos testimonios que hemos escuchado de muchos hermanos que han recibido un milagro de parte del Señor, ¿verdad? Y cuando van a su cita médica, entonces el médico tiene un antes y un después, y en ese después hubo una intervención divina. Entonces el médico dice, oye, espérate, aquí algo ha pasado acá, algo ha sucedido, no entiendo, pero algo sucedió. Algo sucedió. Sí. No sé si eres creyente, sí, yo lo acepto como creyente, pero para mí eso es difícil aceptar. Ahí está la interpretación. Sí, Ahí está la interpretación de las cosas, de que hace entonces Dios con el hombre. la ciencia puede admitir en cierto sentido de la existencia de Dios y de la intervención de Dios, ¿verdad? Algunos lo aceptan porque tienen un trasfondo familiar, un trasfondo religioso de la familia, ¿verdad? Pero en sí, digamos, la teología como ciencia y como estudio principalmente va a estar acerca del estudio de la persona, de los atributos de Dios, de la autorrevelación de Dios, del trato de Dios hacia su creación, ¿verdad? Entonces, y esa ciencia, amados míos, esa ciencia que está basada, en este caso, con ciencia antigua, perdón, la disciplina de la teología como un sistema de estudio, tiene que estar basado esencialmente en la persona y en las palabras del Señor. Entonces el teólogo tiene que basar su conocimiento en la persona del Señor y en todos los tratos del Señor. Entonces el teólogo agarra la revelación de Dios y la hace entendible a sus semejantes. Entonces ese teólogo, aparte de la disciplina, entonces la teología tiene que ser investigada. Ahí viene el diálogo. Ahí viene el diálogo. Entonces establece, cuando si es investigada, entonces va a establecer su estructura, su metodología para poder investigar, ¿entiendes? Acerca de los diferentes temas. Entonces va a ser comprendida, va a ser experimentada también por el teólogo y también por la gente. Entonces dentro de esa experimentación, entonces todo es por un asunto de fe. Pero hay un elemento importante que hay que destacar, que el teólogo tiene que estar guiado bajo el Espíritu para hacer una teología, ¿cómo diré? Una teología acertada. Acertada, claro, ¿no? Claro. Porque no solamente el cristianismo hace teología, sino que hay teología. Todas las teologías contextuales que aparecen. Exacto. Toda religión tiene su sistema de teología. Lo interesante de la teología, ese es lo que quería señalar, era el diálogo que tiene con otras ciencias humanas, ¿no? Con la sociología, con las culturas, con la antropología, ¿no? Con la misma pedagogía, y la filosofía, para poder entender ese proceso de desarrollo de Dios, ¿no? Eso es lo que creo que hace a la teología interesante, ¿no? Como una disciplina, ¿no? Un estudio. Bueno, y se puede entender, por ejemplo, de que la teología tiene que ser proclamada. Claro. Tiene esa cualidad. Claro. No investigada. ¿Sí? Y tiene que ser proclamada al mundo.
Pero también esa teología tiene que ser enseñada. Ujú. ¿Y quién le enseña? Tiene que ser enseñada en la iglesia. Y también tiene que estar al servicio también de su semejante. Ujú. Y tiene que estar al servicio también de la iglesia. Claro. Y una buena teología también, hermano mío, debe de contribuir a establecer, digamos, un buen ambiente de alabanza y adoración al Señor. Ujú. Porque la teología va a resaltar los atributos de Dios. O sea, que para Claro. por ejemplo, Lo que él decía de Romanos 1, ¿no? Sí. Lo que se conoce de Dios es revelado a través de las cosas naturales, pero la gente al desecharla, o sea, cambia esa imagen incorruptible, dice, en semejanza corruptible de animales, y dice, y todas esas cosas que toman el lugar de Dios, ¿no? Dentro de ese proceso de revelación, entonces ellos le dan adoración a esas cosas para negar la existencia. Pero entonces, si nosotros venimos hasta el día de hoy, entonces ahora, ¿no? Y traemos la importancia que nosotros tenemos, porque estamos viviendo en un mundo que tiene demasiados desafíos. Socialmente estamos desafiados con tanta ideología el día de hoy. Sí, ahí vemos otra importancia de la teología, pues, Wilfred. La sistematización de las doctrinas que hace la teología. Es muy importante para nosotros eso. Bueno, yo creo que se hace importante. Claro. Yo diría lo siguiente, en ese punto que menciona el hermano Verga. Se hace importante porque se tiene que articular el discurso. Claro que sí. El discurso se Claro. tiene que articular por medio de una investigación metodológica, una investigación exegética, una investigación hermenéutica, bíblica, histórica, y también que va a considerar y que el investigador va a estar consciente de su propio contexto. Entonces, eso, en todo ese proceso investigativo, entonces la teología puede adquirir esa categoría de ciencia. En la sistematización por el orden. Exactamente, va a adquirir Sí. esa categoría, puede adquirir Sí. esa categoría de ciencia porque va a ocuparse, digamos, de una investigación seria, profunda, y que usa las herramientas disponibles como la hermenéutica, la exégesis, Sí. el contexto histórico, que es muy importante. Para poder aterrizar a ver lo que nos están escuchando, por decir, hay un ejemplo en la Biblia de todos, algunos de los elementos que el pastor Eduardo estaba hablando, ¿no? Lucas 1.4 nos dice cómo Lucas utilizó su método, ¿no? Para poder hacer su teología, o su evangelio, ¿no? Bueno, su neumatología, ¿no? Lucas es un neumatólogo, ¿verdad? Y dice en Lucas 1.4 que él investigó diligentemente, o sea, Lucas fue a las fuentes primarias para hacer su tratado. Bueno, fue su contexto, Exactamente. fue la literatura. A la fuente primaria. A la fuente diligentemente. primaria. O sea, pastor, si me equivoco, por favor, ¿no? Usted ahí me dice, ¿no? Pero por decir, Lucas, el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas fue escrito 33 años después de la resurrección. Mire, y Lucas dice, del 1 al 4, dice que él estudió diligentemente. O sea, que ya había escrito. Exactamente, pastor. Ya había escrito. No, y también él fue a las fuentes primarias, pues, o sea, a esas personas que estuvieron con Jesús, caminando con Jesús, que vieron su crucifixión, por ejemplo, María, su madre, y era una anciana. Bueno, creo que en este caso, Lucas, como buen investigador, Claro, como buen buen investigador, teólogo. usó su fuente. como buen teólogo. No, él no se preocupó. Él no tuvo la intención de hacer teología. Claro. No, él no tuvo. Pero sí tuvo la intención de sistematizar. Pero ¿Sí? como intelectual, entonces él sabía que él tenía que usar métodos Claro. para tener un acercamiento a lo que él estaba interesado en darle a conocer al excelentísimo Teófilo. Así es. Entonces dice, ¿sabes qué? No, yo voy a proponer las cosas que se han escuchado, que se han escrito y que son ciertísimas. Entonces él dice, bueno, yo me voy a proponer de presentártela desde otra perspectiva.
Entonces, él como investigador, entonces, establece su marco de referencia, establece su fuente. ¿Qué fuente usó como un buen investigador? Entonces, seguro que usó la fuente literaria, que muchas veces nosotros no hacemos caso, ¿entiendes? Segundo, usó la fuente. Nosotros usamos una fuente empírica, ¿no? Usó la fuente testigos oculares. Claro. Entonces, su método, en cierta manera, ahora cuando lo entiende y que uno puede, ha estudiado un poquito más, entonces, él tomó como un estudio de caso. Yo pienso que Lucas utilizó más como el método científico. En aquel entonces no se conocía como tal. Claro, no se conocía como Pero tal. no se conocía. Todos los términos que nosotros tenemos son recientemente, ¿no? Siglo XVIII, siglo XIX, ¿no? Entonces, pero Lucas se encargó de hacer un estudio, tal vez un tratado. Por eso, él sistematiza todo. Él se encargó de hacer un tratado que fuera en aquel momento lo más formal a como él era, como él trabajaba, con toda la dote cultural y secular que él tenía. Él se encargó de hacer ese tratado. Sí. Porque él le dice a Teófilo, en los 2 veces le dice, he tratado la manera de poner la historia en orden. Sí. A mí parecer. En orden, como yo la veo, como yo la entiendo, como yo la he preguntado, como a mí me la han contado, ¿verdad? Entonces, él se encarga de hacer eso. Yo creo que el proceso teológico para el día nuestro es mucho más importante que para el anterior. Claro. Porque ahora nosotros que estamos alejados del tiempo de la resurrección de Cristo Jesús, y nosotros queremos ver cómo Dios se reveló, o sea, querer comprender el amor de Dios, Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Nosotros ahora tenemos que hacer una investigación exhaustiva, ¿no? Que lo que nosotros hablábamos la otra vez, ¿no? De un proceso de razonamiento, ¿verdad? Para poder comprender nuestra fe, en qué creemos y por qué creemos en esas cosas. Porque una de las cosas que yo veo el día de hoy cuando se habla del proceso teológico es que para muchos les da pereza. Da pereza porque tiene que partir. Si hablamos de la teología como disciplina, tiene que tener alguna formalidad. Una formalidad, una coherencia. Una coherencia. Claro. Mira, tú tocaste un punto que dices de que la teología viene, estos términos vienen recién, ¿no? Pero si nosotros partimos, como dice el pastor, ¿verdad? De la historia, ¿no? Orígenes fue el primer sistematizador de la doctrina, de la teología. Porque todo lo que hicieron, porque los padres de la historia, ¿no? La era patrística, lo que hizo fue defender la doctrina que los apóstoles habían dejado. Y sus apologéticas, pues. ¿Verdad? Esa era la apologética, claro. ¿No? De ahí nace la apologética. Bueno, no nace ahí la apologética, ya Pedro dice de antemano, dice, no, estén preparados para dar una exégesis de la fe que ustedes creen, ¿no? Pero nace en ese sentido de explicar, de coherencia, de explicación, de dar razón a nuestra fe, ¿verdad? No tanto como en la sistematización, porque lo que ellos hacían era contrarrestar herejías que se habían levantado. Exactamente, o sea, no establecieron esa sistematización. No como la... Porque como teología sistemática es bastante nueva. Claro, en cierto sentido, como lo que es el apóstol Pedro, ¿no? A presentar defensa de nuestra fe. Presentaban principios. Presentaban principios. Porque eso es lo que ellos hacen. Ellos defienden la fe desde los ataques que ellos tenían de las herejías que estaban queriendo insertarse dentro de la iglesia. Entonces ellos hacen eso, hacen esa defensa. Y de esa defensa ellos parten para hablar de los tratados. De ahí es donde nacen los credos. Los credos nacen como consecuencia de defensa. El concilio. Los concilios nacen de eso. El concilio de Trento. Claro. Por eso te digo, Orígenes es el primer hombre que le da los pasos. Exactamente. Como una idea, como un principio. Pero no creo que fuera tanto como una idea, sino ya fue como un pensamiento razonable. Pero le da el principio, le da la base, ¿no? Para venir a esa sistematización que nosotros ahora tenemos. ¿No? Porque le da ese principio. Porque aquí hay algo que yo quisiera acolar eso, ¿no? ¿Verdad? Si nosotros vemos el proceso teológico como tal, yo pensaría, por ejemplo, en la vida de Pablo, ¿no? Pablo no tenía ese problema
pienso yo, ¿no? De la forma que yo percibo a Pablo en las Escrituras, porque Pablo dice, lo que yo le doy es lo que yo recibí del Señor. ¿Verdad? Entonces ahora nosotros, para dar lo que nosotros recibimos del Señor a través de la revelación, aplicamos ese proceso teológico. Pero Pablo, en la forma en la que él escribe todas sus cartas, él lo da como sentado. Cuando él, por ejemplo, habla acerca de la Santa Cena y muchas otras cosas, cuando él dice, esto lo digo yo y esto lo dice el Señor, hay una comprensión de fidelidad, de que lo que él ha recibido lo ha recibido del Señor, no tanto como una comprensión, sino como algo que ha sido dado. Cuando a mí se me ha sido dado algo, yo lo recibo, ¿verdad? Entonces ahora nosotros, dentro del proceso teológico, nosotros tenemos que regresar a eso que pasó para poder explicar la realidad en la que estamos viviendo, cómo Dios se manifiesta en la realidad que nosotros estamos viviendo. Las tenés que contextualizar. ¿Verdad? Entonces eso es lo que nosotros hacemos. Ahora Pablo fue así nada más, pum, y tenía esa habilidad que él decía, yo recibí del Señor, y atacaba los problemas de la iglesia. O sea, no había tanto un sistema como de doctrinas para decir, ok, vamos a estudiar esto aquí, vamos a estudiar esto con relación al pecado. No había aquello, ¿no? Entonces, en la sistematización que nosotros tenemos ahora, por eso yo decía al principio, nosotros tenemos como si hasta cierto punto fragmentada. ¿Por qué? Porque algunas de las fragmentaciones nos han enseñado solamente una parte de Dios, pero no a Dios como de una forma integral. O sea, todos sus atributos incluidos dentro de la persona de Dios. Sí. Entonces estamos viendo dos funciones principales de la teología: la interpretación de la realidad de acuerdo a los propósitos de Dios y la sistematización que nosotros tenemos de la doctrina para defendernos del error. Es importantísimo. Y vemos que esa sistematización fue un proceso histórico. Es un proceso histórico. Con los tiempos se fueron desarrollando los temas. Claro, sí. ¿Verdad? Por ejemplo, nosotros que hablábamos de la Reforma, ¿no? O sea, la Reforma trae muchos principios que sistematizaron la teología. Por ejemplo, la justificación, la cuestión del pecado, la cuestión de la salvación, la escritura. ¿Verdad? Lo que nosotros ahora tenemos dentro de las constituciones de nuestras iglesias como las doctrinas fundamentales de la iglesia. Eso es parte de sistematización. Querer explicar la revelación de Dios en ciertos aspectos doctrinales, ¿no? Sí. Entonces, es válido. Entonces ahí es donde nosotros vamos, y nosotros como proceso de razonamiento es nuevo, y por eso yo creo que es importante que hoy, ¿verdad? Cuando nosotros regresamos a esa doctrina, ¿no? A entender el porqué de la doctrina dentro de ese proceso. Y la importancia que tiene. Y saber y estar consciente, por ejemplo, de que para hacer teología, la Biblia es la norma de las normas. Claro que sí. ¿Verdad? Claro Eso. que sí. Segundo, que la única fuente para hacer teología es la Biblia. Es la Biblia. No hay otra fuente. Como decimos con Wilfred, somos hijos de la Reforma. Solo escritura. Es decir, tiene que ser, Solo escritura. para hacer teología, Sí. teología correcta, Sí. tiene que ser escritura. Solamente escritura. Pero, digamos, dentro de ese proceso de hacer teología solamente la escritura, uno tiene que considerar el bagaje que hay de lo que se ha escrito alrededor, digamos, de la Biblia y de los distintos temas, digamos, que los padres de la iglesia defendieron, comenzaron a defenderse y se eligieron, por ejemplo, como apologistas, como defensores de la fe. Esa es otra función de la teología, de la importancia de la teología, la apologética. Es que la teología, miren, la teología es aprender como importancia, aprender y trasladar lo aprendido, trasladar conocimiento. Usted utilizó una palabra en delante que me gustó mucho, ¿no? Y estaba buscando el momento, proclamar. Entonces la teología tiene otra función bien interesante, ¿no? Defiende la fe y la proclama, es un puente hacia los perdidos, que no entienden esa fe que nosotros defendemos. Es decir, si tú no proclamas, si uno no proclama la teología, entonces, pues dice, si no proclamo teología, entonces ¿qué voy a proclamar? ¿Qué voy a proclamar? Porque uno en la proclamación, entonces ¿qué va a proclamar uno? La verdad de Dios, la verdad acerca de Dios, y que esa verdad únicamente viene de su propia fuente, personificada como la verdad en la persona de Cristo. Entonces, la verdad que proclamaron, el mensaje que proclamaron los apóstoles,
fue centrada en esa verdad histórica, en esa verdad que estaba encarnada en la persona de Cristo. Ellos no se preocuparon en hablar de tantos temas como nosotros. Yo creo claro. que ahí lo que usted está diciendo, o sea, estaba pensando, ahorita que se está hablando de eso, acerca de las teologías contextuales, ¿no? ¿Verdad? Y hay tantas teologías contextuales, ¿verdad? Hay, por nombrar un montón, y cada día siguen habiendo nuevas teologías. Y nunca se va a terminar de ser nunca bien. Entonces, porque la entonces teología, cuando hay teologías de esa naturaleza, hay que tener cuidado con los tipos de teología entonces a los que no le presta atención, porque hay teologías que se dedican solamente al estudio de la naturaleza y parten de la revelación natural, no parten del concepto escritural, sino parten de la revelación natural. Y cuando se parte de la revelación natural, quisiera decir eso entonces, que no podemos llegar a tener, llamémosle de esa manera, como una comprensión más acertada de Dios, ¿verdad? O sí se podría, y lo pienso por esta razón, porque la historia de la humanidad está llena de civilizaciones. Sí. Y todas las civilizaciones tuvieron dioses, ¿no? Sí. Y de alguna manera practicaron en principio alguna clase de la revelación de sus dioses, y así se comprendía. Una vez escuché a un profesor de historia no decirlo, por ejemplo, en el Antiguo Testamento nosotros, cuando vemos las guerras de los pueblos, no solamente vemos las guerras de los pueblos, sino que vemos como guerras entre dioses, ¿no? ¿Verdad? El dios de los israelitas peleando contra el dios de los filisteos, de los amonitas. sí, se representa. Y vemos esa guerra de dioses está en el Antiguo Testamento. Sí. Y hay muchas teologías que parten solamente de la revelación natural y han llegado hasta el día de hoy y han afectado nuestra imagen de Dios. Sí. Mire, por ejemplo, la figura que usan los escritores, esa figura tuvo que ser influenciada de alguna fuente. Jehová cabalga sobre las nubes. Ya, Jehová guerrero, Acampa. ya, que tensa su flecha. Que acampa. Entonces, el escritor tuvo que tener un conocimiento previo. Tenía que entender el contexto en el que Claro, cultural, ¿Qué influencia tuvo entonces su contexto, sí, su cultura, su contexto, su comprensión sí, de los acontecimientos y de la propia vivencia que ellos estaban pasando? Entonces, y para que puedan decir, bueno, aquí, este lado, estas civilizaciones, entonces tienen la idea de su Dios, que es un guerrero. Sí. Entonces, aquí mi Dios, también yo lo voy a proclamar como un guerrero. sí. Entonces, y cuando uso ese lenguaje, entonces uno dice, entonces Dios se hace uno como nosotros, se hace tan pequeño. Entonces dice, Dios habita en su templo, Dios habita en el cielo. Entonces uno dice, espérate, ¿cómo que Dios habita en el cielo? Entonces Dios es pequeño. ¿Habrán entendido lo que Dios está pequeño porque se mete en el cielo. Sí. Dios es pequeño. ¿Habrán entendido los discípulos entonces cuando Jesús les dijo, cuando el Espíritu venga va a habitar en ustedes, con ustedes? Y no tuvieron una comprensión plena. Tenían todo un esquema, pues. Tenían, ¿no? ¿verdad? Claro, No esquema, tuvieron una comprensión plena. no, pues, en ese punto, como paréntesis, ¿no? El tema, ¿no? Como paréntesis, porque ellos tenían los fariseos, los saduceos, que ellos se contradecían entre por sí. eso yo digo, Imagínense el esquema mental, o teológico, pues, ¿no? era una ensalada. Hermano, pastor. Es decir, por ejemplo, para el fariseo, para los escribas, escuchar a Jesús hablar del Padre Dios, somos uno. Con razón, pues. Con razón. Sí. Lo querían matar. Con razón, porque la Torá no nos está hablando absolutamente nada de eso. Y viene y ahora nos dice, el Padre y yo. Y entonces se hace como Dios. Hay que matar. Hay que crucificar. Es por eso que la Escritura habla, ¿no? Que no lo entendieron. Hasta que No después lo entendieron. Es difícil. Es como, por ejemplo, si uno va a contemporizar algunos conceptos, por ejemplo, de la práctica, porque la teología, miren, hermanos, la teología, entonces, miren, hay diferentes posiciones en que uno puede hacer teología. Hay teología de biblioteca, hay teología en una aula académica, se desarrolla teología en balcón, se desarrolla teología desde el púlpito, pero la mejor teología que se puede desarrollar es la teología en el camino.
En el camino. En el camino. Claro, claro. La teología del camino. Bien. Esa es la mejor teología, porque en esa teología del camino, entonces es donde uno va a dar a conocer ese conocimiento y esa experiencia que ha tenido con Dios. Sí. Entonces lo da a conocer a Él. Sí. Que la teología no solamente es un acto No es un acto intelectual, académico. no es un acto académico, No, sino que no. también se hace en el altar de Es rodillas. decir, se hace en el andar Claro, diario. en el andar diario. de Entonces, rodillas. está el académico como teólogo, Mm. está el teólogo desde el púlpito, que a veces son malos, a veces son malos, y eso tenemos que aceptarlo con una crítica constructiva. Lamentablemente. Hay peligros. Una Aquí hay- crítica constructiva, Pero eso aquí tenemos que señalarlo. Aquí había desidia, ¿no? Bueno, yo creo En el que estudio. aún mismo el liderazgo de la iglesia, ciertos sectores de la iglesia, ha contribuido Mm. para que dentro de las iglesias exista un espíritu de apatía, Espíritu. espíritu de un sentimiento, un deseo, un mal deseo Una para el flojera. estudio de la palabra del Señor Mm. y también para el estudio de la teología. Entonces, Mm. entonces dicen los predicadores irresponsablemente Mm. porque justifican su ignorancia, Mm. su irresponsabilidad también. Mm. Esto tenemos que hablarlo un poco claro. Sí, Claro que sí, sí, por ¿Estás favor. de sí. acuerdo en eso? No, Sí. claro que sí. Estamos de ¿Estás de acuerdo en eso? Claro que sí. ¿Cómo no? Claro que sí. Entonces dicen, sí. no estudie, hermano, no vaya a estudiar, Mm. no estudie La teología. letra mata. Que esto no es de teología, hermano. Mm. Cuando alguien dice así, querido hermano, tenga cuidado, Mm. no estudie teología. Tenemos que estudiar a la persona del Señor. Y he escuchado muchos, si me permiten paréntesis, seguimos paréntesis un poquito, que dicen, no, yo quiero ser como Pedro. Yo no sé de qué Pedro quieren ser, porque en serio, Pedro los palotes tal vez, porque Pedro te escribió 2 epístolas. Pedro cuando hizo su prédica fue una prédica totalmente sistemática y coherente, que convirtieron a 3.000 personas. El mensaje de la proclamación. El mensaje de la proclamación. Entonces, ¿de qué Pedro están hablando? Cuando hablan eso, solamente lo que me da la impresión es que quieren disfrazar de reverencia sus flojeras, Y la responsabilidad. de Yo responsabilidad. creo que la teología corre muchos peligros desde todos los puntos, ¿no? Porque como usted estaba diciendo, si se hace nada más teología desde el punto de vista como una disciplina secular y no tiene contacto con la realidad, entonces va a ser una teología que es Seca, seca, que va a presentar a un Dios que no se puede alcanzar. No, inentendible, ininteligible, Sí, es seca. O sea, va a estar seca. alejada de la realidad. muy Entonces, trillada. Sí. y luego después, Sí. si se hace una teología solo desde la experiencia, pero no se aplica también parte de la academia, entonces van a existir los El disparates, misticismo. Exactamente. Los los disparates que existen. Ya, hoy. es importante lo que Sí. bueno, nuestro hermano Wilfred menciona, es importante. Ahora, si se hace un diálogo desde la propia experiencia, una teología desde la propia experiencia, entonces sería que tú basas tu propia experiencia en la subjetividad. Mm. Es como, por ejemplo, puede Sí. ser un ejemplo de Sí. esto, lo subjetivo de nuestra fe. La fe no es subjetiva. La fe es objetiva. Sí, tiene un El sujeto. que se acerca a Dios, crea que le da. Ay, Punto. tiene un sujeto. Punto. Mm. No sé, o sea, Dios no te está diciendo, hermano, verga, Mm. trátame de creerme que yo existo. No te está diciendo. Te quiero persuadirte que No. no. O sea, dice, el que se acerca crea que le hay. Mm. Entonces, contemporáneamente, entra dentro de nuestra membresía. Entonces, se dice, hermano, ¿cuántos sienten la presencia del Señor acá? Siente, Sienten. siente. El misticismo. Lo Es subjetiva. Lo subjetivo, pues. Es subjetivo. El misticismo, lo subjetivo. Entonces, y la parte objetiva, donde dice el Señor que Él estará con nosotros, Donde hay 2 o 3. está en nosotros. Porque esa es la seguridad más grande que podemos tener. Entonces, ¿por qué? La palabra. La palabra de La Dios, palabra. porque Él es fiel a su palabra. El proceso teológico. Y le decimos, entonces, Señor, te damos la bienvenida esta noche. Bien, Y Espíritu tú eres el Santo, invitado especial. Pura tontería. Porque eso Es la subjetividad. porque yo creo que esos son los problemas el día de hoy que existen Sí, dentro sí. del proceso teológico dentro de las iglesias, ¿no? La falta de conocimiento. Como una crítica universal, ¿no? Sí, ¿verdad? sí, sí, sí. Y pues se ven abusos muchas veces
¿verdad? Se ven muchos abusos a veces de la Biblia porque el proceso teológico no nace desde el centro que debería ser Cristo Jesús. Exactamente, la palabra misma, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros llegamos entonces a la importancia de la teología en el mundo en el que vivimos, la teología tiene que tener como disciplina ese proceso formal de investigación y razonamiento en la palabra de Dios, Interpretativo. como el acercamiento a la comunidad. O sea, Sí. no podemos hacer nosotros una teología alejada de la comunidad, de las experiencias que la gente tiene, pero la experiencia no sobrepasa a lo que la Biblia dice, a la escritura, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros, porque muchas veces nosotros lo ponemos como un balance, dice, ¿dónde encontramos nosotros el balance? Pero en realidad no hay un balance, sino que la escritura es la que... Ese asunto de Claro, ahí había un desnivel, porque nosotros hemos puesto nuestra experiencia por encima de la escritura. Sobre la escritura. Exacto. Y nosotros ahora interpretamos la escritura desde nuestra propia experiencia. Por eso surgen esas expresiones, yo siento. O sea, somos sensuales. Sí, o sea, porque se ha mal enseñado. Hermano, ¿cuánto sientes la presencia del Señor? Tú no la tienes Tienes que que sentir. sentirla, tienes que creer. Tú la tienes que creer. Exactamente. De que la presencia de Dios está en ti. Sí. Porque tú eres templo y morada del Espíritu Santo. Tú fuiste sellado con el Espíritu Santo. Tú fuiste bautizado con el Espíritu Santo. Tú tienes los dones del Espíritu Santo. Tú te convertiste en un adorador de parte del Señor porque eres templo donde mora el Espíritu de Dios. Entonces, cada vez que alguien, ¿verdad? En una predicación, una enseñanza, o nosotros mismos, cuando hacemos ese proceso teológico, esa revelación, tiene que traer liberación por fuerza. Buenísimo. Es decir, tiene que Buenísimo. traer luz. Tiene que traer luz, tiene que traer luz. tiene que enseñarme qué es lo que está mal para que yo lo pueda inventar. Exactamente. Entonces, la predicación tiene que ser intencional en dar a conocer a Dios y cómo actúa Dios. Está dirigida, entonces. Está dirigida, Claro. es intencional. No puede ser como nosotros decimos, ¿verdad? Hermano, lo que Dios le ponga en su corazón, espérate. Sí. No es que Dios te ponga en tu corazón. Pero ¿cómo está si Dios te la puso en tu corazón? En ese Está como la hermana. ¿Qué tal si yo llego enojado? siento. ¿Qué tal si yo llego enojado y dice En lo tu que corazón Dios tanto Exactamente. eso fue lo que Dios puso en mi corazón? Va a decir, ¿no? ¿Entiendes? No, y se han visto esos abusos. A veces Sí, la gente cómo abusa, no. porque por cólera la gente usa el púlpito para desahogarse. Exactamente, sí. Y yo siempre he pensado, yo creo que lo vamos a compartir. Cuando nosotros, ¿verdad? Dentro de ese proceso teológico tenemos que pensar en que está abajo es el Hijo de Dios, Lo más el pesado. portador de la imagen de Dios, es aquel por quien Cristo murió. Sí. ¿Verdad? Yo no soy ni siquiera capataz, ni administrador, ni dueño de nadie, sino Es que un hijo de Un Dios. hijo de es Dios. un hijo de Dios. Sí. ¿Cómo yo voy a respetar a un hijo de Dios? Sí. Y dentro del proceso teológico muchas veces, ahora, si nosotros no tenemos cuidado, podemos, dentro de ese afán de querer estudiar la Escritura, utilizar la Escritura como un lazo que castigue Claro. Mira la importancia. O amenaza. o que amenace. O que amenace. ¿Cuántas veces a veces hemos escuchado la expresión, ¿verdad? Si alguien no se siente seguro de su salvación, que pase aquí porque ahora sí con lo que va a hacer va a asegurar su salvación. Increíblemente ese pensamiento se escucha así bien sano, ¿no? Insano, sí. Pero el cristiano tiene que tener seguridad en su salvación porque Desde no la depende experiencia. de lo que yo haga, sino depende de lo que Jesús hizo. De la Exactamente. justicia. De la justicia. Miren lo que estamos haciendo ahorita, ustedes dan cuenta, otra función de la teología, ¿no? La crítica de la vida, la crítica en el sentido positivo, ¿verdad? De examinar, ¿no? La crítica de la vida y la proclamación de la iglesia. Qué importante la teología, ¿no? Es decir, es todo un quehacer. Todo un quehacer. Todo un quehacer. Claro. Mira, la anciana que va al mercado y dice, yo voy a dar testimonio. Amén. La anciana que se va a dar testimonio y se encuentra a su amiga en el mercado, está escogiendo los tomates, la cebolla, los jitomates, el chile, y le dice, ¿sabes qué? Fíjate que te voy a compartir lo que Dios ha hecho conmigo. Está haciendo teología. Sí, teología. Hace teología. Teología del camino, ¿me entiendes? No académicamente, pero sí alguien que está dialogando, alguien que está revelando en el Dios que ya ha creído y lo está presentando, lo está proclamando. Esas son las teólogas y los teólogos que hay dentro de nuestra congregación. Y esa es la relevancia que tenemos que levantar
¿Qué dices? Claro, que nosotros como en el ministerio pedagógico, ¿no? Pastoral que Dios nos ha dado, eso, enseñar eso, ¿no? De hecho, un proclamador, o sea, un pastor, un líder, debe ser un proclamador de teología. Si no lo es, si el predicador dice, hermano, esto no es teología, sálgase de ahí. No lo escuche porque va a decir tontera. Va a hablar tontera. Cuando alguien dice, sí, usualmente cuando se han escuchado esas frases, por ejemplo la frase, yo aquí no vengo a hablar doctrina, sino palabra de Dios. Yo aquí no vengo a vender chicles o no. Yo digo, ¿para qué dicen eso desde entrada? O sea, significa que ya el disparate que traen, ya le están buscando justificación para que... Su ignorancia. Como que programan a la gente. Ahora bien, a un principio cuando nosotros hablamos de la teología y nosotros decimos que la teología tiene, ¿verdad?, como objeto de estudio de Dios, aunque no se pueda comprender, ¿hasta dónde nosotros podemos llegar? No a un consenso, sino hasta dónde las diferentes opiniones que nosotros tengamos dentro de ese proceso teológico van a poderse adherir. Porque nosotros no procuramos, ni intentamos, y Dios nos libre de decir que nosotros podemos explicar a Dios. Yo creo, hermano Wilfred, yo creo que siempre el conocimiento que uno adquiera en teología siempre va a ser incompleto. ¿Verdad? Entonces, porque ahora el problema es este, ¿no? El problema es este, y yo he visto ese problema aquí en Estados Unidos, ¿verdad? La mayoría de nosotros venimos de otros países de la iglesia, usualmente de Centro y Sudamérica, ¿no? Los contextos son muy distintos. Nosotros venimos de un contexto más con otras políticas de gobierno, y cuando venimos a este país todo es distinto. Y muchas veces nosotros importamos aquellas teologías para acá y exportamos estas de aquí para allá. Y ahorita hay una mezcla donde existe como una batalla. ¿Y quién tiene la razón en cuanto a como teólogos? ¿Quién de los predicadores ahora está más... porque hay una variedad de mensajes, hay una variedad de teologías, y aún aquí dentro de Estados Unidos nosotros vemos iglesias que tienen un tipo de pensamiento teológico, y si nosotros hacemos un estudio, ¿no?, nosotros podemos ver de dónde ese pensamiento es, de qué país es, de qué sector viene, si nosotros nos agarramos por iglesia. Y eso está haciendo de que nosotros tengamos una mezcla y no nos pongamos de acuerdo para hacer ese papel de proclamación en la sociedad en la que vivimos. ¿Cómo nosotros llegamos entonces a tener una teología más sana? Es decir, tiene que ser una teología que parta de la revelación de las escrituras, y de seguro todo va a partir de las escrituras. Entonces, ¿dónde está entonces dónde surge la discrepancia? En el sistema de interpretación. Ahí, en el sistema de interpretación. Voy a citar un ejemplo. Voy a citar de lo que usted estaba diciendo. Traemos y estamos aquí y seguimos sosteniendo muchas cosas en la Biblia. Por ejemplo, en las parábolas del Señor. En una de las parábolas del Señor, que es la cizaña y el trigo. Ahí. Entonces, si usted se lo da a un hermano dentro de la misma iglesia, le dice, hermano, interprete esta escritura. Entonces, el hermano le va a decir, el hermano 1 le va a decir, hermano, la escritura dice de que el trigo solo somos la iglesia, y la cizaña son los hermanos que se portan mal en la iglesia. Son los carnales en la iglesia. Él va a decir eso. Entonces, el hermano B le va a decir, bueno, sí es cierto, hermano, tiene razón, amén. Pero otro le va a decir, si han logrado alcanzar ese entendimiento, le va a decir, hermano, número 1, el trigo son los hijos del reino. Y 2, la cizaña son los hijos del mal. El campo es el mundo y no la iglesia. Entonces, pero espérense, a mí me han enseñado
de que la cizaña está en la iglesia. Entonces, exegéticamente, no está en la iglesia la cizaña, está en el mundo. Y los hijos del reino, que es el trigo, son los hijos del reino. Y la iglesia no son los hijos del reino, es la comunidad que conforma parte del reino, pero no es el reino en sí. Entonces, ¿quiénes son los hijos del reino? Entonces, ¿quién es el trigo? Los hijos del reino son los israelitas. Oh, pero se lo aplican a la iglesia. Entonces dice, hermano, aquí está junto la cizaña y está junto el trigo, hermano. ¿Cuántos son trigo? Amén, 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 hermano. ¿Cuántos son cizaña? Y todos se quedan callados. Porque esa es nuestra lectura. Esa lectura. Porque se ha interpretado. Se ha interpretado incorrecto. Se ha interpretado de manera incorrecta desde hace más, no sé cuántos años tiene. 40, 50, 60 años. Y se ha trasladado y ha permanecido. Entonces vemos una función de la teología como la teología como crítica, en el sentido no positivo, ¿no? De la vida y la proclamación de la iglesia. Qué importante es. Porque la teología lo que está haciendo, como ahorita ustedes están hablando, ¿verdad? Solamente es agarrar esos elementos, ¿no? De la disciplina misma y ajustarlos al evangelio. Es ese proceso teológico, ajustarlos al evangelio. Bueno, como importancia. A ver, es lo contrario. Sí, el evangelio. Es lo contrario. Sí. La teoría como disciplina se ajusta al evangelio. Claro. Porque explica el evangelio. Sí, trata la manera de explicar. Claro, porque esa es su fuente. Sí. Esa es su fuente. Sí. Y esa es su norma. Tal cual. Por eso nosotros recogemos esos dichos como teólogos, ¿no? Y los ajustamos al evangelio. Eso es lo que hacemos. O sea, uno ajusta. Esa es la disciplina. Esa es la disciplina. Vemos la función como disciplina en la teología, la importancia. Y ahí, como usted decía, entonces no puede existir la pereza en todo aquel. No puede. Por eso Pablo a Timoteo, a Tito le dice, no pongas a predicar aquí que sea nuevo. Y es más, Wilfred, en 1 Timoteo 3, Pablo nos da la característica de todo ministro. De todo y una de las ministro. características es apto para Enseñar. enseñar. Y la misma palabra, pues, lo que hablamos la vez pasada, ¿no? Es necesario la misma palabra que el Señor la usa en el griego original para decir que es necesario que te arrepientas para entrar al reino de los cielos. O sea, la revelación misma no nos está dando un espacio para ser displicentes en la disciplina del estudio de la Escritura. Es un requisito indispensable. Y eso es importante. Y a veces ahí es donde entra el problema, ¿verdad? Que cuando nosotros lo traemos entonces y lo queremos contextualizar, Pastor Obando decía, ¿no? ¿Verdad? La hermana en el mercado hablando con otra hermana le cuenta su experiencia y es teología. Entonces a veces el problema nuestro es querer comprender dónde se hace teología. Entonces, ¿se hace teología en la escuela o se hace teología en la vida diaria? Porque entonces, ¿que tengo que ir a estudiar o no tengo que ir a estudiar? O sea, ¿o quiénes son los que pueden hacer teología? ¿Solo los que estudian o los que no estudian nada más? Porque ese es el problema que existe hoy. O sea, el que estudia, hay muchos que se llevan a que decir, no, yo soy teólogo porque yo estudié. Entonces, el que no ha ido a la escuela, ¿verdad? Entonces, como no ha ido a estudiar teología de esa manera formal, entonces yo no hago teología, entonces yo no puedo. Y nosotros tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Los que trabajamos dentro del campo de la enseñanza, ¿no? ¿Por qué? Porque tanto dentro de la escuela como desde la vida diaria, la comunidad de fe, claro. La comunidad de fe, desde la hermana que aún aquel que no sabe leer ni escribir tiene una explicación en su vida de quién Dios es. Claro, por eso tiene que haber eso, aptos para enseñar. ¿Qué tiene que enseñar? La revelación. Exactamente. Entonces cada hermano o cada hermana de la comunidad de fe tiene que ser un teólogo por derecho propio. Se convierte. Se convierte en un teólogo. Se convierte en términos prácticos. Claro. Claro. Interesante, ¿no? Ahí podemos hablar, ahí si me lo permite, por favor, ahí podemos hablar de la teología, o sea, otra importancia, otra función de la teología como acto de contemplación. Es decir, digo yo que la teología es práctica porque aquella madre, aquel padre de familia, aquella madre que comparte el evangelio, proclama y dice a la gente, mira, yo te voy a presentar el plan de salvación, te voy a presentar a Cristo,
haciendo cirugía. El objeto, pues, está presentando el objeto. Y yo lo llevaría tal vez todavía un poquito más, todavía más antes, ¿no? Cuando Dios le habla al pueblo de Israel, y Dios le dice al pueblo de Israel cuando le da la ley nuevamente en el libro de Deuteronomio, y Dios le dice, oye, Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es, ¿no? Y le dice, todas estas cosas que yo te prescribo hoy, que yo te mando hoy, tú se las vas a enseñar a tus hijos. Claro. O sea, y la enseñanza no solamente es de decirle a su hijo, hijo, ven para acá, vas a repetir después, no. Le voy a explicar, dice, ¿cuándo le vas a explicar? Cuando vayan por el camino, cuando estén en la cama, dice, y luego dice, ponlas pintadas en la puerta, donde todas las oportunidades que tengas de poder darle a tus hijos esa enseñanza de que Dios es uno solo, y todas las cosas que Él ha hecho por ti, ¿verdad? Yo creo que nace ahí ese proceso. Ahí sí un proceso de sistematización. Ahí. Claro. ¿Verdad? Estamos viendo pues, las funciones de la teología, la importancia de esto. Sí. Y me parece no el último ni menos importante, ¿no? Pero tomando lo que dijo el doctor Eduardo, es la teología como contemplación, pues, otra función. O sea, la teología, como usted está diciendo, ¿verdad? Hermano Wilfred también, ¿no? La teología no se hace solamente a través de los escritorios, pues, como disciplina de estudio que tiene el diálogo interdisciplinario con otras ciencias humanas, sino que se hace en el camino. En el camino. Y ese camino también viene de rodillas en el altar. Exactamente. Un teólogo que no anda de rodillas en el altar, o sea, no está haciendo teología. Es decir, está seco. Está seco. Solamente lo tiene acá. Por eso a veces no De entiendo. manera intelectual. Por eso no entiendo el término teólogo académico. Hasta ahorita no lo logro digerir. Porque mira, hay teólogos académicos. Pues no logro como digerir disciplina, eso. Claro. pero no han tenido la experiencia como nosotros le llamamos, de un encuentro personal con el Señor. Claro, entonces ¿en qué sentido? Escriben desde el punto de vista académico. Claro. Solamente el título, desde una claro, perspectiva académica, pero no han tenido ninguna experiencia de quien ellos están escribiendo. Ahora, un teólogo cristiano sí debe estar de rodillas ante su Señor, porque de Él está hablando. Exactamente. Sí, como embajador. De Él está hablando, de Él lo está revelando, de Él va a decir muchas cosas. Entonces, a Él lo debe de conocer. Miren, los tres amigos de Job se consideraban autoridades máximas. Autoridades máximas, ¿verdad? Al final de la historia, entonces, Dios descubre a Job que hablaron mal de él. Y Dios se enojó y le dijo, Job, estos tres tipos hablaron mal de mí y estoy enojado con ellos. Así es que creo que les voy a hacer un favor. Ora por ellos. Ora por ellos. Porque hablaron mal de mí. Sí. Ahora, ¿cuántos lastimosamente, ¿verdad? ¿Cuántos predicadores, colegas, están hablando mal de Dios? Y le voy a decir una cosa. Buenísimo. Le voy a decir una cosa. ¿Sabe cuando uno comienza a hablar mal de Dios? Cuando dice, hermano, Dios me está hablando en este momento. Ese caballito de batalla, pues. O sea, ahí hay algo serio. Sí. Hay algo serio. ¿Por qué? Porque ahí viene subjetivamente, se viene encaminando una manipulación para el oyente. Entonces, y está tomando el nombre de Dios en vano. Y le está faltando el respeto a Dios. Porque ¿cómo está seguro el oyente de que esa persona, o puede ser que sea una persona esquizofrénica? La vez pasada le estaba diciendo al hermano Wilfred, pastor, que ya no deben de predicar teólogos, sino psicólogos, pues la iglesia necesita ser terapiada ya. Bueno, la mayoría un buen porcentaje de otras predicaciones son con contenidos Psicológico. terapéuticos. ¿Ya? Hermano, levante su autoestima. Dios le va a hacer. Hermano, usted no es cola, usted es cabeza. Saque león, que esté usted. Ya, ¿Sí? usted es cabeza, hermano. Sí. ¿Verdad? Entonces, vienen esos elementos mezclados. Sí. ¿Verdad? Para levantarle el autoestima a la persona. Pero la palabra del Señor nos va a traer, nos va a convencer
de todo pecado, de toda justicia, ¿verdad? Y de todo juicio. Y nos va a confrontar con nuestras actitudes pecaminosas. ¿Cuánta importancia tiene la teología? ¿Cuál es la función tan importante de la teología? Y nosotros hemos agarrado, como que agarramos un papel, lo arrugamos, lo tiramos al bote de basura. Es algo muy, muy delicado el proceso teológico. Yo creo Muy que ya delicado. hablaban en Muy el delicado. video anterior, creo, no sé, uno de los dos, no recuerdo quién fue, pero habló del respeto que se le falta a Dios desde el Claro. púlpito. Del púlpito, sí. Yo creo que el hermano Sí. Vergas, que si no sé, pero dice, hermano, le estamos faltando el respeto a Dios. Es que, pastor, si usted me da... Y en ese sentido, los judíos, No, pues. los judíos, Sí. no pueden mencionar ni el nombre de Dios. No. Ahora, y nosotros somos tan irreverentes, irrespetuosos, Usamos el nombre de Jesús como un amuleto más. como un amuleto. Tal cual. ¿No he escuchado esa expresión? Te cubro con la sangre de Cristo como si fuera un acto de brujería ya. ¿No? O sea, como utilizamos eso, como un amuleto, ¿no? Te cubro la sangre de Cristo en mi carro, a mi casa, a las puertas de mi casa, ¿no? A la batería, al piano. O sea, hay que revisar, ¿verdad?, nuestro vocabulario que se ha construido Sí. congregacionalmente. El primer podcast nosotros hablamos de eso, pastor, que hay Doctrinas y dogmas. doctor, que hablamos de doctrinas y dogmas, hablamos de que nosotros en nuestro no quiero utilizar la palabra multiverso, ¿no? Pero en nuestro universo evangélico, nosotros utilizamos muchas metáforas y a veces hemos desnaturalizado, ¿verdad? El mismo sentido de la palabra, utilizando todas estas metáforas. Métete al río, siente la presencia de Dios, ¿no? Dios está aquí, la sangre de Cristo te voy a ungir. Hablábamos de eso, Claro. decíamos que Sí. muchas veces en la liturgia de ahora, dentro de esa característica musical, Claro, mucha de la teología sale de los cantos, no sale de la Biblia, sino que sale del pensamiento de un cantautor. Y lamentablemente algunos de los cantos hoy son más sensuales que bíblicos, promueven más de sensualidad. Nosotros pudiéramos tratar la manera de examinar cantos, ¿no? Pero si nosotros prestamos atención a los cantos, ese nivel de sensualidad que hay, ya hace parecer a Dios un hombre y a la iglesia una mujer que están teniendo relaciones dentro de la intimidad. Cuando no, cuando eso está muy alejado de la palabra, del concepto bíblico, eso es antibíblico. Es antibíblico eso. O puede ser una influencia, o puede ser una influencia antigua, ¿me entiendes? Influencia antigua, ya de las deidades, Precisamente el nacimiento virginal de Jesús lo atacaban de esa manera. Un Dios teniendo una relación con una mujer terrenal y salía que una semidivinidad. Sí. Tenemos todo el panteón griego ahí. Híbridos, Zeus híbridos. teniendo Sí. sexo con mujeres y las diosas con Diosas, hombres sí. No, pues el mito de Alejandro Magno. eh, Zeus tuvo sexo con la mamá de Alejandro Magno y salió Alejandro Magno. y salió Alejandro Magno. No, entonces, claro. Entonces todo eso pareciera como que se estuviera reviviendo dentro de la liturgia, dentro del sistema musical. Tal cual. Y el problema está que si no hay un proceso teológico que sea, ¿cómo podríamos decir? ¿Apegado a la escritura? Es decir, que sea reflexivo, Que sea reflexivo, que lleve y honesto. honesto, porque la intención que nosotros Sí, tenemos dentro de este correcto. podcast es precisamente ese. Eso. O sea, Promover. 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 Nosotros vamos, Contribuir. estamos de acuerdo que no todos van a estar de acuerdo con lo que nosotros Sí. decimos y quizás algunos hasta van a poder criticarnos, pero dentro de esa crítica estamos promoviendo esa reflexión, que hay una forma de acercarnos a la escritura que nos va a llevar a la verdad, Claro. que es Cristo Jesús. Que vamos a descubrir la verdad. Sí. La vamos a descubrir y depende de ese descubrimiento, esa verdad no depende de nosotros, No, ¿verdad? Que si es verdad o no es verdad, esa verdad está ahí. no es democrática. No es ¿verdad? democrática la No, verdad, es no, absoluta, ¿no? es absoluta. Claro, Es la ahí, verdad, pues. es ahí. Es ahí la verdad, y la verdad es la verdad de Dios, no es la verdad a media relacional, sino que es una verdad, esta es la verdad, y punto. ¿Lo crees? ¿La acepta? ¿No la acepta? Muy bien. Porque en el relativismo que vivimos el día Sí. de hoy, Sí. las verdades Las verdades están a media, ¿me están entiendes? siendo unas Sí. verdades que dependen del grupo
así se van a interpretar la realidad. Y no es eso lo que la teología. Ahora, creo que uno de los errores que estamos cayendo mucho es que la persona se está sosteniendo por las ideas de una persona que ha estudiado más o que se perfilan como teólogos o como buenos predicadores carismáticos, ¿me entiendes? Que tiene ese feeling, ¿me entiendes? Dice, no, esa persona es carismática. Es lo que hablaba. ¿Sabe? Bien, ¿me entiendes? Entonces sostienen de esas ideas y eso es incorrecto. No, es la nueva hermenéutica, pues. Es la nueva homilética. Wilfred habló del segundo podcast de eso. Ya, eso es incorrecto. Sí. Porque hay que contribuir a los hermanos de que nuestra fe no se tiene que basar en ningún sistema. Escuchen bien, esto va a parecer algo, pues entonces se está contradiciendo. Es complicado. Sí, nuestra fe no tiene que estar basada en ningún sistema de teología. Nuestra fe no tiene que descansar en ningún sistema. ¿Por qué razón digo esto? Porque los sistemas de teología cambian. Nunca se va a terminar de hacer teología. ¿Por qué razón? Porque el conocimiento teológico todavía es incompleto. Todavía. Que la palabra tiene una profundidad. Pues. Es incompleto. Claro. Entonces nos debemos de acercar a la fuente. La fuente que es la escritura. Sí. A la fuente donde se hace teología, y esa fuente es la que debemos de depositar nuestra fe, nuestra confianza por usted. Dios sigue siendo trascendente y nosotros finitos. O sea, no entendemos, miren, no entendemos a Dios, por ejemplo, y esas son las curiosidades que hay. ¿Entiendes? Un Dios, en cierta manera, atroz. En el Antiguo Testamento, sí. Un Dios atroz. Mata ancianos, ancianas, adultos, niños, animales, todo. Todo, cuando conquiste y llegue, mata a todo, inclusive a los animales. No te traiga ninguno, ni te lo comas en carne asada. Dios se enojó con Saúl por eso, porque no le hizo caso. ¿Y cómo entendemos eso? ¿Cómo comprendemos la intervención y la actuación de Dios de hace 4.000 años? Fácilmente no se entiende. Por eso el proceso teológico. Por eso que el proceso del acercamiento. Ahí vemos pues, qué bueno esta ventana que el Señor nos ha permitido. El tiempo se diluye, ¿no? Lo quisiéramos tener acá, sí. Pues, no, pero bueno, muchas gracias a usted hermano Wilfred. Muchas gracias por la invitación. Vamos a amarrar esto. Bueno. ¿Sí? Entonces estamos viendo la función, ¿no? De la teología, ¿no? La importancia de la teología. La importancia de la teología, de esta disciplina, ¿no? Que nos interpreta la realidad con Dios y el hombre, ¿no? Y el trato de Dios. Y hace la proclamación. De esa revelación. Claro, y tiene una crítica pues la iglesia que nos lleva una vez más al Evangelio, ¿no? Donde debemos nosotros, ¿no? Partir. Crítica como proceso de edificación. Como proceso de edificación. O Sí, como examinación. Sí, de las palabras mal dichas dentro de la comunidad. Porque los lenguajes ahora, si nosotros decimos una crítica, alguien va a pensar, no, eso solo están hablando mal de algo, no. Cuando nosotros decimos crítica, nos referimos a ese proceso de evaluar. Crítica constructiva, crítica reflexiva. Sí. Y el pueblo tiene que ser crítico, tiene que reflexionar, tiene que poner, escuche bien, va a parecer algo tiene que poner en tela de duda lo que escucha del predicador. Pastor, eso de duda creyendo. Sí. No, en tela de duda, ¿será o no será la verdad eso lo que estoy creyendo? Eso es Paulino. Pablo en su primera Tesalonicense le dice examinarlo todo. Juzgar lo que yo le estoy diciendo a ustedes. Yo parto de ese principio. Juzgar lo que yo le estoy diciendo. Y yo parto de ahí cuando digo en términos contemporáneos que debemos de poner duda en lo que estamos escuchando, aunque sea de mi pastor. Y yo le comparto ese principio a la congregación que yo estoy sirviendo. Hermanos, les digo yo, piensen en lo que yo digo, no me crean
lo que yo les estoy compartiendo, Lo mismo, vayan lo mismo. y estudien la palabra del Lo Señor mismo, lo y mismo. comprueben si lo que yo estoy diciendo es verdad. Qué bueno. Amén. Amén. Entonces, hemos visto el día de hoy, en su podcast el día de hoy, el diálogo con nuestro doctor, con el doctor Eduardo Bando, ¿verdad? Profesor de seminario, con el futuro doctor Wilfred Linares. Hemos estado hablando sobre la función de la teología, la importancia de la teología. Espero que haya sido de bendición, de edificación para su vida y que le haya dado esa ardillita, dice Wilfred, ¿no? Del diálogo y de seguir investigando, que sea open mind, no como la sociedad lo dice, sino que sea abierto a la investigación, ¿verdad? Vimos la importancia de lo que es la función teológica, esta disciplina, dentro de nuestra comunidad de fe y dentro de nuestros pensamientos. Wilfred, ¿alguna? Sí, y ya sabe, hermano, por favor, siempre hacemos la invitación para que nos apoye, para que comparta este video, siempre Claro. este podcast, De su poderoso like. su poderoso like, como dice hermano. Estamos siempre, cualquier sugerencia, cualquier opinión que usted tenga con nosotros, por favor, déjenos sus comentarios. Y estamos siempre para servirle a usted y al pueblo del Señor. Amén. Doctor. Gracias, mi hermano Edgar, hermano Wilfred, por la invitación. Me he gozado esta noche junto con Gloria a ustedes. Dios. No es la primera vez, ¿no? Bueno, si me invitan, regreso. La otra semana. Sí, sí, este regreso. Sí. Para la crisis de la teología, ¿no? Sí. Hablamos de la crisis de la teología, Bueno, ¿qué le parece? podemos seguir hablando, ¿verdad? De este tema o de otros temas para que la audiencia no se aburra, que sea un solo tema. Podemos hablar de otro tema, de iglesia, de predicación, Sí. etcétera, ¿no? Como estamos en el espacio de teología, como Sí. Podemos seguir hablando. Sí. Entonces, Dios les bendiga, Dios les bendiga. y nos vemos a la próxima. Muchas Ok. gracias. Dios le Te bendiga. leo.